Buenas noches, queridos participantes. En la noche de hoy vamos a poder celebrar el encuentro que se había tenido que reprogramar debido a problemas de conectividad. Vamos a compartir pantalla para luego tomar el soporte correspondiente y poder dejar esto en la plataforma. Espero hayan podido realizar su actividad número uno de manera completa. Y bueno, ya en el transcurso de esta semana a la otra ya tendrán sus calificaciones de esa actividad en la misma plataforma. El día de hoy vamos, antes que nada, como les decía, a tomar el soporte y vamos a trabajar sobre la agenda que están viendo aquí. Vamos a dejar el soporte. No sé en las partes donde ustedes se encuentren, si algunos, pues la mayoría estará en el exterior y otros acá en Venezuela hayan tenido inconvenientes con pues el servicio de los servicios de internet y electricidad. Ha habido bastante problemática al respecto en la parte de las comunicaciones, pues. Entonces, eso ha impedido que nos conectemos en el momento que sea planificado. Sin embargo, pues como yo siempre digo, se trata de prestar un buen servicio y la intención es que ustedes queden al día con todos los contenidos. Bien, ya vamos a dar inicio. Déjenme terminar acá de guardar esto, ¿verdad? Perfecto. Creo que ya se guardó. Veamos. Sí. Vamos a salir de acá. Entonces, bueno, como les comentaba, la agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a trabajar, como siempre, con una pequeña introducción. Posterior a ello hablaremos de las teorías de la administración y trabajaremos con los conceptos de fusión y adquisición. Y respecto a ellos, veremos sus ventajas y desventajas, así como algunos ejemplos. Y además de lo anterior, pues trabajaremos con este, algunos modelos, como les decía. Por otra parte, trabajaremos con gerencia de proyectos, con PercePM, con Six Sigma y haremos entonces el cierre de la unidad como tal. Bien, vamos a arreglar un poco aquí. Entonces, bueno, esta era la planificación que era para el día 31. Ya hoy es 1 de febrero porque ayer no pudo celebrarse, ¿verdad? Entonces, si en alguna de las páginas ven esto, pues ya saben que es porque ya lo tenía planificado para ese día. Bien, ya comenzamos entonces con el contenido como tal. Un momentico, vamos a dejarlo así. Luego yo lo arreglo. Ajá. Les decía entonces que sencillamente pues vamos a trabajar con esas teorías de administración, pero antes que nada vamos a hacer una breve introducción. Cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con sistemas, comenzamos en la unidad 4 a ir abriendo la brecha para poder conversar sobre la organización como un sistema y como tal caracterizarla. Sin embargo,
las organizaciones surgieron en todo lo que tiene que ver con la parte de los avances de las ciencias, llamamos ciencias sociales y económicas, y por ello es muy importante y están interrelacionadas con las teorías de la administración. Por ese motivo es que hoy en día vamos a hablar sobre algunas de ellas y vamos a ir de una u otra manera hilando hasta llegar a hacer la interrelación con la carrera que ustedes estudian y con algunas de las asignaturas que más adelante van a ver en su carrera o que ya han visto, como por ejemplo estadística, investigación de operaciones, entre otras. Vamos y lógicamente toda la rama de las matemáticas. Vamos a ver entonces de qué trata la parte de teorías de la administración. Esto es como un compendio en el cual empezamos a ir estudiando o haciendo el estudio de las empresas, de los diferentes aportes que realizaron varios representantes como tal. Al inicio, la teoría de la administración científica, conocida como TAC, T de teoría, A de administración y C de científica, tuvo como principal representante al señor Taylor, y en esta primera parte se hablaba de tres factores fundamentales que eran la división del trabajo, y su especialización, así como una remuneración por esas actividades en las cuales la persona que elaboraba o que las realizaba requería. De igual manera se hablaba de la eficiencia, no solamente a nivel de la metodología que utilizaba este trabajador, sino también de la forma como se le incentivaba para que realizara sus actividades. Obviamente que esto implicaría en muchos de los casos, como lo habíamos visto antes, el manejo de la realización de actividades con la ayuda de ciertos y determinados instrumentos. Y como tal, pues sencillamente era importante tomar en consideración la adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo y de los equipos de producción dentro del área de trabajo de la persona, su distribución física y el mejoramiento del ambiente laboral. Y se aplicaron los principios de planeación, preparación, control y ejecución dentro de todo este primer esquema que abarca la teoría de la administración científica. Posteriormente, otro estudioso, Henry Gantt, mostró especial interés por la parte humana, específicamente él se enfocó en la parte salarial, digámoslo así, en cómo se establecían esas tarifas eh, de acuerdo con Taylor, y desarrolló una nueva idea eh, en el cual él consideró que no se debía segmentar esas tarifas, sino que se le tenía que motivar al trabajador, estimularlo, ¿verdad? Realizando estímulos monetarios, o sea, motivaciones convertidas en dinero, en recurso económico, y se colocaba mucho énfasis entonces en el entrenamiento de los trabajadores, porque si yo quiero que un trabajador realice una actividad muchísimo mejor, pues debo supervisarlo y a su vez entrenarlo para poderle ir indicando qué cosas está haciendo bien y qué no. Aparte de lo anterior, bueno, claro, por supuesto, esa persona que supervisaba al trabajador también tenía que recibir estímulos. Eso implicaba que si la persona que estaba siendo guiada por otra mejoraba, pues ese supervisor iba a recibir estímulos al respecto. En esta etapa, en la parte de Henry Gantt, sabemos muy bien, o no sé si recuerdan haber escuchado en otras asignaturas como metodología, el de los diagramas de Gantt. Y estos diagramas fueron utilizados para poder ir como representando ese proceso en el cual se iba preparando al individuo.
Además de esto, dentro en este momento, en ese momento de la historia en donde Gant hacía esos estudios, también los esposos Gilbert realizaron colaboraciones con relación a los estudios de fatiga y movimientos y plantearon el plan de 3 posiciones. Ese plan de 3 posiciones tenía que ver cuando el individuo ya estaba agotado. Eso quería decir que él tenía que tomar un espacio de tiempo para poder reposar, estirarse y cansar. Hoy en día eso se utiliza muchísimo, especialmente para las personas que trabajan sentadas. Aparte de esto, tenemos una teoría, después de ello tenemos la teoría clásica de la administración, cuyo representante es el señor Fayol, con sus 14 principios, en el cual en ese instante de la historia se consideró a la organización como un sistema cerrado, y básicamente se hablaba de funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad y gerencial. Eso es lo que llaman las 6 funciones de Fayol, que eran operaciones administrativas como las funciones de planeación, organización y control. Son basados o supeditados sobre la base de 14 principios, donde algunos de ellos eran división del trabajo, jerarquía, mando, entre otros. Por otro lado, posterior a ello se dio la teoría de la burocracia, cuyo principal representante fue el sociólogo alemán Max Weber. Este señor que planteó, pues sencillamente él normó un modelo que enfatizó sobre la parte de cómo se organizaba una empresa y cuáles eran las funciones de cada uno de los trabajadores, tomando en consideración la especialización, la estructura, la predicción, estabilidad, racionalidad, es decir, cómo la persona hacía los análisis correspondientes, eh, y a su vez la democracia, es decir, era una cuestión participativa, no obligatoria, ¿no? Como tal. En este caso se dio a conocer que el instrumento más efectivo para la administración de grandes organizaciones complejas en una sociedad industrial fue este modelo normativo que planteó Weber. Otros estudiosos continuaron con ello y dentro de las contribuciones o de los aportes tenemos otro tipo de teorías, entre ellas la de las relaciones humanas. Y bueno, en los representantes, aquí está la Escuela de las Ciencias del Comportamiento, muy importante en la parte psicológica, y Mary Parker Follett y Clister Barnard en el año 1920 colocaron a esto, a la parte de las teorías manejadas en las organizaciones, con un enfoque humanístico centrado en aspectos tales como el análisis del trabajo y la adaptación al mismo, así como al viceversa, la adaptación del trabajo al trabajador. Esto implicaba que había una colaboración de parte psicológica y a la vez se estudiaba era el comportamiento de las personas. Posterior a ello tenemos la teoría científica también del comportamiento, en el cual se destacó el señor Maslow, donde él planteó la pirámide de Maslow, que es bien conocida bueno, en psicología. Eso se daba en inicios de la psicología de hace años, que daban a muchas personas, pero en mi caso me la dieron en bachillerato, en cuarto año. La teoría para ese momento llamado cuarto año, eh, primer año de ciencias y hoy en día cuarto año. Entonces, la teoría se basaba en las necesidades y las motivaciones del individuo y cómo ese movimiento humanista dentro de la psicología industrial iba a favorecer al trabajador para poder que él se sintiera más a gusto con sus actividades hechas en la empresa o en la organización, y con ello se obtuvieran mejores resultados o los objetivos planteados por esa organización. Existen también otras teorías de la administración, como la empírica, la ambientalista, aquella dirigida a la base del proceso administrativo como tal,
que conocemos que básicamente se basa en las fases de planeación, organización, dirección y control. Y también habían teorías basadas en la medición cuántica y a su vez teorías de las decisiones. En cuanto a los enfoques actuales de la teoría de la administración, se destacan la teoría Z, el enfoque de la calidad total, la teoría de la contingencia, así como el enfoque de sistemas. Y a su vez se replantea el enfoque dado por las relaciones humanas, se plantea otro enfoque y a su vez el del desarrollo organizacional. En cuanto a la teoría de la calidad total, me pareció interesante comentarles que Japón la vino usando después de los años 40. Y en Estados Unidos empezaron a emplearla a partir de los años 80. La persona que o sea, digamos que la propició allá en Estados Unidos, Deming, fue a través de un modelo que fue principalmente estadístico, que se basó en la eliminación de errores y eso quiere decir que dentro de los procesos productivos hubiera el mínimo de error y esa eliminación se controlaba a través de gráficos de control, ¿ok? En los cuales se veía cuáles eran los resultados obtenidos y se comparaban con los resultados esperados. Y pues obviamente si hablamos de eliminación de errores y de control, lógicamente tenemos que tener un control de calidad presente allí. La teoría Z se fundamentó en una filosofía básicamente administrativa y la propuso Ouchi, quien plantea que las organizaciones se deben dedicar más a satisfacer las necesidades del recurso humano, o sea, de sus trabajadores, tanto en el plano individual como grupal. Por su parte, la teoría de las organizaciones como sistemas sociales fue tratada entre los años 50 y 56 y obviamente allí se destacó o coincidió con el científico Ludwig von Bertalanffy y que este enfoque como tal lo que plantea es que las organizaciones son sistemas abiertos y como tal, como sistema abierto, el mismo fue presentado en el año 1966 por Katz y Kant en la obra Psicología Social de las Organizaciones. Como tal, estos autores conciben a las organizaciones como sistemas que son abiertos, es decir, que realizan intercambio de energía y de materia, y que por ende tienen capacidad para crecer y autorreproducirse con a su vez, capacidad de respuesta ante algún estímulo del medio ambiente o alguna variación. Acá en las siguientes últimas, digámoslo así, teorías que podemos ver, están la nueva teoría de las relaciones humanas, como antes lo había dicho, cuyos representantes fueron Thomas Peters y Robert Witterman. Ellos señalaban que las personas constituyen la principal fuerza, que son pues como quien dice la columna vertebral de toda organización y los consideraban desde el punto de vista psicológico como personas, pues como por ser personas eran sensibles, intuitivos y a la vez creativos. Por ese motivo, ellos planteaban que era muy importante satisfacer las necesidades de esos individuos para que se pudiera aspirar a que esos individuos tuvieran una excelente labor dentro de la organización y realizando, por supuesto, un trabajo de calidad. Con respecto a la teoría de la contingencia, sus representantes fueron Chandler, Woodman, Woodward, Burroughs, Starker y Lawrence y también Lorch. Como tal, también plantearon que las organizaciones eran sistemas abiertos y se procuraba explicar que no había nada absoluto en los principios de las organizaciones, por ende y por tanto,
tenía que estudiarse el momento específico que estaba viviendo la empresa para tomar las soluciones o decisiones correctas sin tratar de generalizar y decir que todos los comportamientos de la empresa se van es decir, si hay cambios dentro de la historia de la empresa como tal o en diferentes etapas de la vida de la empresa, no se puede necesariamente reaccionar de la misma manera y las acciones que se toman en consideración o las decisiones sean las mismas. Por este motivo hace énfasis, esta teoría hace énfasis la de la contingencia, porque la palabra lo dice, contingencia es como qué vamos a hacer ante esta situación. Entonces hace énfasis en la relación funcional que se establece entre el medio ambiente, que es lo que actúa como una variable que digamos que es independiente dentro de este proceso porque es ajena a la empresa porque está fuera de ella y la empresa no la puede controlar como tal, y las técnicas administrativas, que son las llamadas variables dependientes. Entonces, tenemos una interrelación entre dos cosas. Tenemos como para la teoría de la contingencia, la variable independiente, ojo con esto, es el ambiente y las independientes son las diferentes técnicas administrativas que plantee la empresa y que ejecute como tal. Esto con la intención de lograr un buen intercambio entre entorno y empresa. Por último, la teoría del desarrollo organizacional, conocida como desarrollo organizacional, como DO, va a ser un proceso fundamentado en la planificación, pero pues tomando en consideración que existen diferentes variantes eh, en las cuales la intención es que la organización se esté autorrenovando, que vea cuál es la forma más efectiva de solucionar los problemas que se presentan en el momento y que su vida continúe, es decir, que se extienda y ante los cambios suscitados en el medio ambiente, ella pueda reaccionar de manera favorable para que siga o continúe activa, digámoslo así, la empresa como tal. Entonces tiene que, por lo tanto, generar una estrategia, digamos, a nivel de gerente que necesita básicamente de un liderazgo y que se tome en cuenta en el aspecto humano y social de la organización, en su cultura organizacional como tal, y que sus metas estén orientadas a lograr una mayor eficiencia, eficacia, competitividad y productividad organizacional, así como el desarrollo integral de los individuos que se encuentran en la organización. ¿Eso qué implica como tal? Quiere decir que la misma empresa, si tiene un recurso humano, tiene que darle ese valor, lo tiene que motivar y también lo tiene que preparar para que sea mejor a través de incentivos, puede ser charlas, cursos, preparación que tenga ese personal para que con ello pues la empresa también mejore. Estos contenidos que hemos tratado en este momento se pueden resumir a continuación en esta tabla. Como pueden ver, se leen claramente los nombres de las teorías y los enfoques que se tratan en cada una de ellas, con los representantes correspondientes, haciendo la acotación que en las teorías de las organizaciones como sistemas sociales, en esta tabla no se incluyó como tal a von Bertalanffy, pero ustedes deben saber que sí lo es. Lo que pasa es que Kahn y Katz, ellos continuaron en el año 1960, después de los años 60, con la organización vista como un sistema social abierto, muy importante en interacción con el medio ambiente. Entonces, por favor, tomen en consideración esta tabla que es muy importante, que les permite hacer un resumen de todo lo anterior y pues sigamos avanzando en lo que tiene que ver con
las empresas y hablemos de lo que llamamos fusión de empresas. La misma palabra lo indica. La fusión de empresas es la unión, ¿verdad? De las mismas con la intención de que sus capitales, sus activos sean unidos y los pasivos también para formar una nueva entidad. Esta alianza tiene como fin desarrollar una actividad de forma conjunta bajo un mismo nombre y una misma estructura. Eso es lo que uno conoce como fusión de empresas. Entonces, se unifican no solamente activos y pasivos, sino también el enfoque que tenga cada una de ellas, eh, en donde es probable que una, tal vez la más grande, absorba a la más pequeña, o sencillamente que se hayan puesto de acuerdo, pero la intención es que eh, ellas funcionen a la par como una sola. Eso es lo que se conoce como función de empresas. Aquí se ve muy claro que Sánchez en 1998, en su página 15, se refiere a este proceso como una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos compatibles. Muy bien. Eso es lo que conocemos como fusión de empresas. Eso se ha dado aquí en Venezuela y es motivado debido a los diferentes cambios económicos y sociales que hemos venido, digamos, sufriendo, ¿sí? Viviendo. Perdón que estoy tomando un poquito de agua. Con respecto a este intercambio, existen clasificaciones en cuanto al tipo de fusiones. Pueden ser horizontales o verticales. Entonces, en las horizontales son empresas que trabajan en el mismo rubro, mientras que en las verticales sencillamente es porque se observa que puede ser que haya una que provea a la otra o que sea un cliente potencial. En cuanto a la fusión de conglomerado, esta ocurre cuando conglomerado quiere decir, conglomerar es como unir varias cosas. Quiere decir que las empresas se pueden unir, pero no necesariamente trabajan en el mismo ramo. También podemos leer a mano izquierda que hablamos de la fusión por integración como aquella en la cual desaparecen todas las sociedades y surge una nueva que se constituye con las aportaciones de las dos o tres anteriores junto con los patrimonios. En cambio, la fusión por incorporación o absorción es cuando una empresa eh, se extingue para ingresar mediante la transmisión total de su patrimonio. Entonces, ojo con esto, la fusión por integración es cuando cada uno da su aporte para generar una empresa. La por intercorporación es cuando una, ¿verdad? Se extingue, es decir, transmite totalmente todo su patrimonio a la otra sociedad ya existente denominada fusionante. Muy importante estos conceptos porque aquí vemos que el fusionante es, digamos, la empresa más grande. Vamos a seguir con otra parte de este contenido con relación a las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas que podemos ver es que mejoran las condiciones del mercado, que se aumenta la producción y que también se va a mejorar el precio o se amplía el ámbito del mercado potencial. Y con respecto a las desventajas es que la empresa que más pequeña que ingresa pues pierde su, digamos, independencia a nivel económico y se tiene que amoldar a las condiciones de operación y formas de trabajo de la empresa fusionante. En caso de que haya sido una fusión, eh, como la que vimos aquí, que es por incorporación. Bien, ajá.
Por otro lado, si no se define la ganancia efectiva a obtener por las empresas participantes, va a haber inconvenientes o problemas. ¿Por qué? Porque si hay una fusión de varias empresas, es necesario que se tenga bastante claro eh, cómo van a participar, cuáles van a ser los porcentajes de ganancia de cada uno de ellos. En cuanto a al otro tipo de proceso que se da dentro de las relaciones empresariales, tenemos la adquisición. En la adquisición, sencillamente se compra total o parcialmente una empresa por parte de otra. Y el propósito de ella es dominarla. Aquí ninguna de las empresas que participan pierden su personalidad jurídica como tal. Perdón. Sin embargo, en la que toma las decisiones finales es la empresa que está haciendo la compra. Esto se hace con qué intención? Con el objetivo de que las empresas crezcan en el mercado y se expandan aún más. Se puede considerar adquisición cuando se tiene el mayor control sobre una compañía. Los tipos de control entonces que se presentan, dado que la empresa que hace la compra es la que controla o la que domina, son el control completo y absoluto, el mayoritario y el minoritario. En ese control absoluto ese ocurre cuando la empresa que adquiere tiene más del 80% de las acciones. En cambio, el mayoritario es cuando tiene más del 50% y el minoritario es cuando tiene menos del 50% de las acciones. En cuanto a los métodos para adquirir otras empresas, hablamos del método de compraventa, el método de financiamiento, en el cual se va como pagando por partes la empresa a través de un crédito adquirido o se hace un apalancamiento, o sea, eso es un apalancamiento financiero. También se puede adquirir una empresa a través de una propuesta de la empresa que está comprando a la otra. Y esto puede generar que esas ofertas puedan ser amistosas, hostiles o contestadas. La amistosa es sencillamente cuando están de acuerdo con la propuesta, con la oferta. La hostil es cuando no se está de acuerdo, cuando la administración no está de acuerdo y aún así se está obteniendo el control. Y la contestada es cuando hay más de una oferta. En cuanto a los ejemplos de fusión y adquisición, podemos ver ejemplos cuando Facebook compra WhatsApp e Instagram. Ese es un ejemplo. Eh, Cuando se fusionan Walt Disney y Century Fox, cuando Dropbox absorbe a DocSend, eh, cuando Fisher fusiona a Allergan, cuando Discovery y Warner se unen y Activision Blizzard toma a la anterior. Bueno, estos son ejemplos y bueno, vamos a continuar con el tema tomando en cuenta, ya vamos, perdón, para retornar aquí, por si acaso pierden de vista un poco lo que estamos hablando, vamos por la parte 3.2 en donde me habla de algunos modelos. La parte número 3.1 se refería a los procesos de fusión y adquisición y los conceptos de las mismas, así como de los correspondientes. Nosotros vamos a ver los diferentes tipos de modelo. Aquí tenemos un ejemplo que es el modelo del explorador o rueda de la fortuna. Sencillamente allí se dan 4 etapas que son previas a la adquisición, luego se establecen las bases, por último se integra rápidamente a la otra empresa y al final se hace la correspondiente asimilación. En este caso, este modelo fue desarrollado por General, eh, por una empresa gerencial a nivel de servicios para integrar a las nuevas adquisiciones con la empresa matriz. Quiere decir que como lo estamos viendo, se está haciendo una compra de una empresa. El proceso empieza con el trabajo que se realiza antes de cerrar el acuerdo y continúa hasta completar la asimilación, que es la última etapa. Entonces, quienes
trabajaron con este modelo del explorador fueron de Mónaco y Francis en el año 1998. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las etapas se divide en, eh, bueno, la primera, que es previo a la adquisición, se divide en tres subfases, digámoslo, o etapas, subetapas. La segunda, tres también, la tercera, que es la integración rápida, en dos, y la siguiente, la asimilación, que es ya en donde se continúan desarrollando herramientas prácticas, procesos y lenguajes comunes entre las empresas, la adquirida y la que compró, y se continúa el intercambio a largo plazo de directivos. Y por último, se utiliza el personal para auditar esa integración rápida que se ha realizado. Es decir, que este proceso de comprar una empresa requiere todo este conjunto de partes. Este es un ejemplo del modelo de explorador a nivel de adquisición de empresas. Por acá tenemos un modelo llamado racionalista de las adquisiciones. Eso quiere decir que volvemos a estar con las adquisiciones. Muy importante que tomen en consideración cada una de las etapas. En la etapa 1, 2 y 3, la etapa 3 ya es la de la integración, mientras que la etapa 1 abarca objetivos estratégicos, búsqueda y selección y evaluación estratégica. Mientras que en la etapa 2 unimos la evaluación financiera con la negociación y el acuerdo. Y la etapa 3 con la integración. ¿Quién como persona fue el que creó este modelo? Sudarsanam en el año 1996 propone un modelo, ese modelo determinado o denominado modelo racionalista de las adquisiciones, que básicamente podemos resumir en tres etapas. Ojo con esto, modelo racionalista de las adquisiciones posee tres etapas: preparación, negociación e integración. Entonces, si yo les preguntase a ustedes en un ejercicio, ¿cómo se llama la etapa 1 del modelo racionalista de las adquisiciones? Lógicamente, ustedes me tienen que decir qué es preparación. Ahora, ¿de qué etapas consta la preparación? Deberían decirme objetivos estratégicos, búsqueda y selección y evaluación estratégica. Bueno, sigamos con otro modelo, ¿verdad? Este modelo es muy interesante porque se le habla del modelo de las 7 fases para las fusiones. Fíjense que los dos anteriores eran para adquisiciones y este es para fusiones. Entonces, las 7 fases las podemos ver aquí. Planeación estratégica, organización, búsqueda, análisis y oferta, negociación y cierre, transición e integración. Este modelo fue propuesto por McCann y Gilkey en el año 90. Afirmaron que el proceso es mucho más que la simple identificación de un candidato atractivo y la negociación de un acuerdo, considerando que el trabajo duro comienza luego que se cierra el trato. Como tal, ellos desarrollaron una propuesta denominada modelo de las 7 fases, que es el que están viendo aquí. Y cada una de esas fases son independientes como tal no son supremamente independientes, sino que la una depende de la otra y se pueden solapar. Muy bien. Tenemos acá otro concepto que abarca este multimedia que estamos tratando y es la gerencia de proyectos. Pues desde los años 50 se crearon básicamente dos modelos matemáticos, el PER y el CPM. El primero fue desarrollado por la Marina y el CPM, que se conoce como método de las partes críticas, el método de ruta crítica, digámoslo así, fue desarrollado por DuPont y Remington Rand para mejorar proyectos de mantenimiento de plantas. El PER y el CPM como tal es hasta la fecha la base metodológica utilizada por gerentes de proyecto, y en la parte del ejemplo del diagrama de PER pueden ver un ejemplo. En este caso, se requiere conocer la lista de las actividades que incluye un proyecto. Se considera que el proyecto está determinado cuando todas las actividades han sido completadas
y que para cada actividad tenemos un tiempo para lograrlo y unos recursos específicos de los cuales se dispone. En dicha representación gráfica, cada actividad está representada con un arco, ¿sí? Y cada nodo ilustra la culminación de una o varias actividades. Los nodos son los puntos de intersección. Por acá tenemos otras definiciones que tienen que ver con ese método de camino crítico que habíamos hablado. Ese como tal es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto. Estamos hablando de gerencia de proyectos a nivel de el modelo del camino crítico, que se debe desarrollar dentro de un tiempo crítico determinado y a un costo que sea óptimo. Es decir, que para la empresa sea favorable. En cuanto a los usos de este tipo de método, lo tenemos en cualquier tipo de proyecto y para obtener los mejores resultados, se escogen como proyectos que puedan aplicar este método aquellos en donde el proyecto es único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. También cuando el proyecto se debe ejecutar completo o parte de él en un tiempo mínimo, sin variaciones, es decir, en tiempo crítico, en un tiempo específico ya tomado en consideración. Y a su vez que en ese proyecto se desee que el costo de operación sea el más bajo posible dentro del tiempo que tienen disponible. Como tal, la aplicación el método PERCPM requiere de especificar cuándo se empieza el proyecto, la fecha de inicio y de culminación. Y se usa un diagrama de flecha que constituye el primer paso hacia el logro de esa meta. ¿Qué puedo decirles también? Que sencillamente este método es utilizado en algunas materias que ustedes ven, eh, como en investigación de operaciones. En el caso, perdón, que me avancé un poquito, ¿verdad? Un momento, avancé un poquito. En el caso perdón, que voy aquí al modelo de la ruta crítica, la intención de este modelo es que el resultado final sea clasificar las actividades de los proyectos como críticas o no críticas. Y bueno, se dice que una actividad es crítica sin una demora en su comienzo, causará una demora en la fecha de terminación del proyecto completo. Y cuando una actividad no es crítica, es tal que el tiempo entre su comienzo e inicio más próximo y determinación más tardío es más grande que su duración real. Entonces, se dice que la actividad crítica tiene un tiempo llamado tiempo de holgura. Bien. Con respecto a el modelo Six Sigma que se ve en el contenido de el tercer el tercer multimedia. Este modelo también fue aplicado a finales, después de la década de los 50, ¿verdad? Y se desarrolló, ¿verdad? Por Motorola en Estados Unidos, cercano a los años 80, con la intención de que se minimizara la tasa de error de producción. Todo esto se generó debido a que se quería minimizar los productos, digamos, defectuosos. Esto se tuvo gran éxito, el gran avance del modelo este llamado Six Sigma se produjo en la década de los años 90, después de que Jack Welch introdujera con mucho éxito el modelo en General Electric en el año 1996. Al principio este método solo se usaba en la industria manufacturera, pero posterior a ello pues se empleó en otras áreas.
Y en el año 2000 ya empezó a combinarse esta metodología con la gestión Lean. Aquí podemos ver cuáles son las metodologías aplicadas para el modelo 6 Sigma, que son definir, por eso se le llama 6, ¿verdad? Definir, que es plantear el problema, medir, analizar, mejorar y controlar. En este caso, eh, lo que, lo que se toma en consideración es que tiene un enfoque matemático en el cual se utilizan indicadores claves de rendimiento con los cuales se mide el éxito de cada uno de los procesos. Sobre esta base se establecen conexiones causales para mejorarlos y reducir las tasas de error recurriendo a diferentes métodos. Para ello es necesario que se tengan o se tomen en consideración roles categorizados en jerarquías relacionadas con diferentes responsabilidades dentro de la empresa. Y se utilizan los colores que se utilizan para los roles son amarillo, verde, negro, maestro y campeón. Para cada uno de estos niveles, los gerentes y empleados pueden obtener una certificación oficial. Este mecanismo fue, digamos que fue fundamentado o inspirado en las artes marciales, como les estoy diciendo. Y este modelo se aplica más adelante. Es muy importante conocer qué significa sigma. Yo creo que ustedes más o menos recuerdan a nivel de estadística lo que significa sigma, ¿verdad? Entonces, por aquí les estoy colocando alguna parte de teoría que ustedes ya deberían de manejar. Eh, la distribución normal es aquella en la cual el parámetro sigma me indica que estoy trabajando con una desviación llamada desviación estándar. Entonces, es que esta distribución normal lo que tiene es un dibujo, el cual van a ver más adelante, como de forma de campana, en donde en la parte central se ubica el valor de sigma. Y esa campana por lo general es simétrica cuando el valor de sigma está en todo el medio y la distribución de los datos se hace de igual forma a ambos lados de ese valor sigma. Entonces, eso me va a mostrar cómo esos valores se van agrupando alrededor de ese punto central que se llama desviación estándar. En esta distribución, pues, hay características que han sido aplicadas, fundamentales y que se han podido aplicar a fenómenos naturales, en donde yo coloqué varios ejemplos, como los caracteres morfológicos de los individuos, los fisiológicos, por ejemplo, el efecto de la dosis de un medicamento en una u otra persona o de la cantidad de abono en las plantas. También podemos verlo dentro de estudios que tienen que ver con caracteres sociológicos, perdón, y psicológicos. Ejemplo, tenemos la parte del coeficiente intelectual y también el grado de adaptación a un medio ambiente específico. También lo tomamos en cuenta cuando hablamos de errores al momento de medir ciertas magnitudes. Y pues hoy en día en la vida práctica se aplica en otros ámbitos. También lo tenemos aquí para valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Para otras distribuciones como la binomial y la Poisson se llama eso, y eso lo ven en estadística 2, ¿verdad? Y aquí podemos ver rápidamente el dibujo de la función normal, que es la que están viendo aquí. Se le llama función de densidad, es decir, cuál es la fórmula de la función, la que está aquí presente, y los parámetros son la desviación típica, que es la que llamamos sigma, la media, que es mu, pi, que es un valor conocido, e también, que son números irracionales conocidos. Y podemos ver aquí lo que estábamos explicando, como alrededor de la media, que es mu, pueden ir agrupándose o no los datos, y esto me va a generar una campana que puede ser simétrica o no.
Aquí sencillamente vemos como esta desviación llamada distribución normal de Gauss tiene un gráfico específico y aquí la intención es que cuando yo haga el estudio, cuando hable de 6 sigma, aquí lo estoy para leerlo, un nivel de 6, es decir, un Six Sigma con un valor cercano al cero, corresponde a la mejor tasa de error posible, porque estábamos hablando de que el Six Sigma es un método empleado para minimizar errores. Entonces, eso me indica que la probabilidad de que un producto sea defectuoso es del 0,00034%. Para que uno se haga la idea, en la mayoría de las empresas el valor de sigma figura entre 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que no llega a 6. ¿Por qué? Porque este es el valor que sería el esperado o el ansiado. Aquí, con respecto a esta última explicación, les voy a mostrar el dibujo y una tabla. Este es el nivel sigma esperado por las empresas, pero la mayoría de las empresas se encuentra en este nivel. ¿Qué significa que se encuentra en este nivel? Que el porcentaje de defectuosos es de 6,7%. Y estos son estudios que se han hecho cuando los defectos por millón de oportunidades son 66,807. Entonces voy a tener un porcentaje de productos defectuosos de 6,7%. Ya he finalizado la clase y este último dibujo deseo que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque esto es lo que la mayoría de las empresas maneja, un porcentaje de defectuosos de 6,7%, mientras que, como dije anteriormente, el nivel de 6, ¿verdad? Que en esta tabla se ve acá arriba, debería de ser de 0,00034%. Esto es como lo ideal, un nivel sigma de 6 que tengan todas las empresas. Pero la mayoría está en este rango entre 3 y 4. Quiere decir que se trabaja con un nivel de, aquí debería de ser, aquí debería haber dicho, en esta 6,2%, no cero, ¿oyeron? En esta que está aquí, 6,2%. Lo que pasa es que hacen la sumatoria completa. Esta que está aquí debería de ser 0,67%. Esta, donde dice 6,7 debería de ser eso. Lo que pasa es que hacen la sumatoria y dicen, ¿cómo hago yo para obtener aquí? Hago la suma, ¿verdad? Bueno, las dos están bien, perdón. 93,3% más 6,7% me va a dar el 100%. Y si sumo 99,38 más 0,62, también me va a dar el correspondiente 100%. Esto me quiere decir que a medida que una empresa disminuya en control de calidad sus productos defectuosos, pues será más exitosa y más eficiente. Muy, muy, muy importante, por favor, esta tabla tómela en consideración para la evaluación de la actividad 2. Bueno, no me queda más que darle las gracias eh, por su digamos, por haber puesto atención a esta charla, por su intervención y dejaré de compartir pantalla y nos veremos el día de mañana para la próxima clase, que es el cuarto encuentro. Muchísimas gracias, jóvenes. Que estén ustedes muy bien.